En este tercer metálogo hablaremos de la apertura y el cierre de ciclos, entendiéndolos como la estructura misma de la existencia. Metálogos Aldir Plashta es un espacio donde se exploran temas significativos, desde la razón, la emoción y la conexión humana, yendo siempre más allá de lo evidente. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente en estos nuestros metálogos. Un placer nuevamente estar contigo. Hola Juan Carlos, sí, muy contento, mucha alegría de compartir hoy nuevamente este encuentro contigo. A ver, cuéntanos sobre qué vamos a hablar hoy. Pues muy bien, escogimos este tema de apertura y cierre de ciclos porque pues en estas fechas de cierre de año son un pretexto perfecto para reflexionar acerca justamente de los ciclos que se cumplen y que se reinician. Eh, el hecho de que vivamos en una sociedad moderna que está sujeta a una especie de tiempo lineal y progresivo que pareciera ir cada vez más rápido, no impide que nuestra forma más práctica y significativa para entender nuestra vida sea a partir de ciclos. Los ciclos tienen la ventaja de que no solo se abren y se cierran, y así dan lugar a nacimientos, muertes y resurrecciones de forma recurrente, sino que además nos dan la oportunidad de renovarnos. Pero además de eso, nos permiten resignificar lo que hemos conseguido y reinventarnos en cada nueva etapa que iniciamos. Como manera de iniciar la charla, me gustaría distinguir dos tipos de ciclo. El primero yo lo llamaría ciclo preestablecido, que son una combinación entre el tiempo cronológico y el tiempo circular, y su existencia se debe sobre todo a las condiciones naturales del planeta combinadas con las convenciones culturales de los seres humanos. Cada 365 días el planeta le da una vuelta al Sol y cada 24 horas el planeta gira sobre su eje. Tan solo esas dos constantes ya dan lugar a infinidad de ciclos. Basados en ellos, nosotros acá en Occidente celebramos cada 365 días la Navidad, un año nuevo. Celebramos nuestro cumpleaños, celebramos las fiestas patrias, en fin. Y también optamos por dividir cada año en 12 meses y estos a la vez en semanas de 7 días. Esta división realmente no está atada a nada específicamente natural del todo. Sin embargo, es una convención que nos sirve pues, para poder entender nuestra vida y para organizarnos. Entonces, los ciclos preestablecidos son esa amalgama entre las condiciones naturales y los condicionamientos culturales que los seres humanos hemos desarrollado. Y todos ellos ocurren más allá de nuestros propósitos o de nuestros planes. Por eso lo más sensato, como no están en nuestro control, es aprovecharlos para darles una estructura a nuestras acciones. Ahora, este armazón de minutos, horas, días, semanas, meses, años, etcétera, que a primera vista puede parecer muy esquemático y muy rígido, en realidad nos permite desplegar nuestra creatividad. Gracias a esta red de ciclos que están interconectados y que son interdependientes entre sí, podemos diseñar nuestra vida y podemos hacerlo justamente a partir de la segunda variedad de ciclos que me gustaría nombrar, que son los ciclos existenciales. En este caso, como seres humanos sociales, vivimos insertos en una muy buena variedad de ámbitos y practicamos en la vida distintos roles. Al mismo tiempo que desempeñamos una actividad profesional o que vamos a la escuela, somos hijos, somos padres, somos parejas, somos amigos, tenemos hobbies, tenemos aspiraciones, tenemos planes, proyectos, en fin. Y todo ello lo deseamos concretar y para lograrlo llevamos a cabo una serie de actividades que son concretas para cada uno de estos casos. Entonces, en cada uno de estos ámbitos, yo lo consideraría un ciclo existencial. Y además, cada ciclo existencial puede constar de varias etapas. Me parece que un buen ejemplo para mostrarlo es lo que ocurre cuando tenemos una pareja. Comenzamos una relación afectiva y romántica con alguien y en ese ámbito se convierte en una realidad completa por sí misma. Más allá de que seguimos participando en el resto de nuestros roles, seguimos siendo profesionales, hijos, amigos, etc. Ahora, si por alguna causa la pareja se disolviera, este ciclo existencial específico terminaría con las consecuencias que ello implique. Y los ciclos también tienen etapas. Volviendo al ejemplo de la pareja, si esa pareja en lugar de terminar continúa y los miembros de la pareja deciden vivir juntos, por ejemplo, iniciarían una segunda fase y posiblemente más adelante decidan convertirse en padres y entonces que estarían creando una etapa más.
Ahora, es un ciclo porque al final se terminará cerrando inevitablemente, cuando menos cuando uno de los dos muera. Entonces, es decir, que el carácter de ciclo implica que de un modo u otro va a cerrarse, va a terminar, que es un poco ese carácter circular. Y bueno, pues por el momento lo podemos dejar ahí, que sirva esto como planteamiento para empezar nuestra charla. Ok, ok, me parece muy bien. Me gusta la idea de los ciclos predeterminados o preestablecidos que tienen que ver con esas estructuras fijas que nos ordenan la vida y que al ordenar la vida nos permiten, como tú mismo dices, nuestra creatividad de hacer cosas durante esos espacios, ¿no? Que están ordenados. Claro que tienen muchísima utilidad práctica, Juan Carlos. Si nosotros para poder grabar este metálogo, tenemos que apelar al calendario, poner un día, un horario y encontrarnos para poder grabar. Sin ese espacio cíclico, ordenado, preestablecido, como tú dices, no podríamos coordinar las acciones necesarias para encontrarnos. Así que todas las cosas importantes de la vida suceden en este entramado, en este organigrama bien preestablecido, bien físico, bien estructurado, bien circular, ¿no? Y también me gusta cómo se combina esto con los ciclos existenciales que los seres humanos tenemos como seres vivos y a partir de todos los proyectos existenciales que llevamos adelante en nuestra vida. Ahora, mientras te escuchaba atentamente, me aparecieron otras dimensiones cíclicas humanas que me gustaría compartir contigo. En principio recordé algo de lo cual hablan los psicólogos del enfoque gestáltico. Ellos hablan del ciclo de la experiencia. Me gustaría compartirte algo acerca de esto, porque es otra forma de ver la estructura cíclica de la vida a partir de una dimensión no tan cultural, sino más bien biológica, natural. Fíjate que la experiencia de la vida, de cualquier forma de expresión viva, tiene como un ciclo que sería de la siguiente manera. Imagínate que hay un estado de reposo en un organismo vivo. Y en ese estado de reposo de pronto aparece una necesidad, una tensión, un deseo, una emoción en los seres humanos. Y una vez que aparece eso, se rompió el equilibrio. Y el destino de eso es que esa tensión crezca y sea cada vez más intensa, porque necesita algún tipo de satisfacción, algún tipo de explosión, esa tensión necesita llegar a un clímax, ¿no? Y cuando esa tensión acumulada se va acumulando y llega a un clímax, se satisface esa necesidad, se expresa esa emoción y entonces recuperamos nuevamente el equilibrio. Este ciclo de la experiencia, y me gustaría llamarlo orgánico. A partir de este ciclo es que los seres humanos, es el ciclo, por ejemplo, del hambre, del sueño, de la sexualidad, es el ciclo de cuando aparece una emoción. De pronto yo siento, estoy en equilibrio, completamente tranquilo. Y de repente empiezan a pasar cosas que me generan una emoción, ¿sí? Intensa y me pasa algo, se acumula, se acumula, se acumula. Y eso que se está acumulando necesariamente necesita algún tipo de acción que la desahogue, que la exprese, que la resuelva, que explote de alguna manera, luego de lo cual vuelvo a recuperar ese estado de equilibrio. Y entonces este proceso trifásico, ¿no? De equilibrio, ruptura del equilibrio, aumento de la tensión, clímax y vuelta al estado de equilibrio, es un ciclo orgánico en el que funcionamos los seres humanos todos los días. Otra forma de ver esto, y me acuerdo también viene del enfoque de la Gestalt, es lo que se llama el ciclo del contacto y la retirada, que también es una forma orgánica de ver los ciclos en los seres humanos. Por ejemplo, Juan Carlos, imagínate con el ejemplo que tú pusiste antes de la pareja, ¿no? La pareja de pronto se encuentra y están en contacto, ¿sí? Y están en contacto un rato, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas. En algún momento, organísmicamente, naturalmente,
ese contacto necesita un proceso de retirada para que luego, en otro momento posterior, vuelva a surgir la necesidad de contacto. Imagínate si no existiera la retirada, ese contacto, imagínate un contacto eterno, ¿m? Te juntas con tu pareja y no se separan nunca, nunca, nunca más en la vida. Eso sería como un estado de fusión, un estado de simbiosis. Ahí se rompe la posibilidad de lo que es una pareja. Entonces, nosotros tenemos ahora nuestro encuentro con nuestro metálogo, me encanta, vengo contento, prendo la computadora, activo, preparamos todo, empezamos a conversar, empezamos a metaloguear, pero en algún momento termina. Necesitamos que termine. Imagínate estar hablando así en contacto por horas y horas y horas y días y semanas y meses. ¡Ah! Imposible. ¿Sí? Entonces, el contacto y la retirada es otra forma orgánica que en las interacciones humanas, ¿m? Aparece esta cosa cíclica. Y te cuento estas formas de entender los ciclos porque se diferencian bien de las dos que tú propusiste y se integran al mismo modo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, absolutamente. Me parece súper interesante porque, por ejemplo, los ciclos que mencionabas que tienen que ver con las emociones, por ejemplo, a pesar de que son nuestras emociones de algún modo, pero no están bajo nuestro control, es decir, ante una circunstancia surgen y a veces las sabemos controlar o manejar y otras no, a veces las interpretamos de un modo o de otro, a veces nos sobrepasan, incluso nos gobiernan. Entonces es muy interesante, ¿no? O sea, sumado a ciclos como el del sueño, por ejemplo, el de la alimentación. Es decir, cualquiera de estos ciclos que se alteren van a alterar nuestra manera de entender lo que nos está ocurriendo. Porque, bueno, y el ejemplo que pones de no poderte separar de alguien, sea quien sea, tu madre, tu pareja, tu hermano, o lo que sea, sería una especie de siameses, sería una película de terror, ¿no? Por supuesto. este, Sí, sí. y, y, y bueno, esto es a claro, lo que ocurre es que en la naturaleza los ciclos pareciera funcionar, es decir, creo que el elemento humano de la razón, del supuesto libre albedrío, del propósito, o sea, todo lo que nos convierte en humanos y nos separan del resto de las especies, generan o complejizan los ciclos, ¿no? O sea, generan nuevos ciclos, como algunos de los que yo había mencionado, y los que tú pusiste como ciclos naturales se vuelven más complejos o a veces se vuelven inconscientes a nuestra visión, pero están ahí todo el tiempo. Entonces también tiene que ver en o sea, porque evidentemente el año como está estructurado es una convención, ¿no? Alguien decidió y a alguien le pareció que era una buena idea y secundaron esa posibilidad. Pero ocurre muy distinto con los ciclos realmente naturales. O sea, el planeta, así tomemos una decisión de que ahora el año dure 400 días, el sol no se va, la vuelta al sol no va a cambiar, ¿no? O sea, eso está por encima de nuestras posibilidades. Y en gran medida, una parte importante de los ciclos que has mencionado también están por encima de nuestro control. Pero fíjate, eso es súper interesante porque acabas de mencionar una tercera dimensión de los ciclos que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora, que es una dimensión hasta cósmica, o sea, no solamente humana, cultural, no solamente biológica, natural, sino hay ciclos del cosmos, ¿no? El día y la noche es un ciclo que ni depende de la cultura ni depende de la biología. El tiempo que la Tierra tarda en girar alrededor del Sol no depende ni de las convenciones culturales ni de la biología orgánica, ¿no? Entonces, también pareciera que hay una dimensión cíclica en cómo está constituida El cosmos, sí. el cosmos, ¿sí? Claro, claro. Sí, sí, Ahora, perdón, sí, sí. no, coincido. O sea, cuando empezamos a reflexionar respecto a este tema, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. O sea, yo no quiero. Las generalizaciones y mucho más cósmicas son muy peligrosas, sobre todo cuando uno no tiene los elementos para darlas así, ¿no? Sin embargo, sí pareciera que hay un elemento cíclico en el cosmos, es decir, las estrellas nacen, brillan y se apagan, ¿no? Las órbitas de los planetas, no solamente en el sistema solar, sino en todas las galaxias conocidas, pues funcionan de manera cíclica también por la ley de gravedad, por la fuerza centrífuga, centrípeta, lo que tú quieras. Todo se organiza para que eso ocurra una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces, Sí, sí pareciera que hay una constante que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, esos ciclos le dan estructura
A ver, a mí como me gusta pensarlo y por eso me gusta trasladarlo también a lo cósmico, es que esas estructuras que nosotros, por ejemplo, las estructuras humanas que tienen que ver con estos ciclos creados por nosotros, están asentadas en los ciclos cósmicos, en los ciclos naturales. Y si nosotros tratamos de construir nuestras intenciones en contra de esos ciclos, lo que vamos a hacer es generarnos a nosotros un problema. Para mí, esos ciclos sirven como estructura para que nosotros nos asentemos sobre de ellos y construyamos a partir de ahí y no en contra de ellos, porque sería como llevarle la contra a la naturaleza, aun cuando muchos de esos ciclos sean construcciones humanas. Mm, sí, yo creo que de lo que estás hablando, o por lo menos como yo lo entiendo, es el desafío que aparece siempre en nuestros metálogos, ¿no? Cómo integrar distintas dimensiones. Aquí estamos hablando de cómo integrar esta dimensión orgánica, biológica, natural de los ciclos naturales con esta otra dimensión cultural de los ciclos preestablecidos, ¿no? Y y aún pensando que hablábamos de ciclos porque se acerca el fin de año y esto nos invita a hablar de los ciclos que empiezan y que terminan, en realidad estamos hablando en el fondo de la condición humana. La condición humana, como que somos seres completamente culturales o somos seres animales, ¿no? Puramente biológicos. A ver, fíjate, ¿cómo sería mi vida si no la guiara en absoluto por los ciclos preestablecidos y me guiara solamente por mis propios ciclos naturales, orgánicos, biológicos? Sería un animalito, ¿sí? Sí, podría ser un absoluto caos, por supuesto. Un caos, Es sería un que, mira, ni animalito. siquiera un animal se abandona a los ciclos naturales y a partir de ahí vive. O sea, yo no Ujú. sé si hay alguna especie que vaya en contra de los ciclos. O sea, sería pues un poco necedad humana, porque no veo yo cómo, no reconozco ninguna especie en este momento que pudiese ir y existir y sobrevivir en contra, o sea, que quiera vivir cuando debe de dormir, que quiera comer cuando no le toca comer, o sea, Claro, sería absolutamente caótico. Los seres humanos sí pensamos que podemos hacer esas cosas y pues a sí. veces por eso nos va como nos va también, ¿no? Sí, bueno, a eso quería llegar. Pero primero, si yo fuera como un animalito que solo me guiara por mis ciclos biológicos, por los ciclos naturales, por el ciclo de la experiencia, y además estuviera en sintonía con esos ciclos del cosmos, pues funcionaría muy bien como animalito. Así viven, de hecho, los animales, ¿m? Pero sería imposible haber coordinado acciones contigo para estar ahora reunidos en este metálogo, ¿sí? Tal vez estaría durmiendo, comiendo, nadando en el río, ¿sí? Y no estaría aquí conversando contigo. O sea, si no tuviéramos esa posibilidad de atenernos a esos, yo diría, de libremente aceptar las reglas de estos ciclos preestablecidos, la vida social, cultural, humana como la entendemos sería muy difícil. Pero por el contrario, y ahí vamos al punto que recién tocaste, si solamente nos manejáramos con los ciclos preestablecidos, con estos ciclos del calendario, del reloj, de la hora, la semana, el mes y el año, en realidad corremos un peligro que esto como terapeuta yo te cuento que le pasa a mucha gente, que empieza a alienarse de su propia naturaleza biológica. Y entonces caemos en una enfermedad, en una neurosis típica de un exceso de cultura y un déficit de naturaleza. Es decir, como cuando es la hora de comer, no cuando tengo hambre. Duermo cuando es la hora de dormir, no cuando tengo sueño. Trabajo cuando es la hora de trabajar, no cuando tengo ganas de trabajar. Veo a mi novia, a mi esposa, a mi hija cuando en el calendario está fijado que tengo que encontrarme en ese horario y no cuando siento el deseo de hacerlo. Entonces empiezo a convertirme en un autómata, ¿m? Que se maneja como una máquina por los ciclos preestablecidos. Entonces fíjate que cualquiera de los dos extremos es pero absolutamente disfuncional, ¿sí? Si me manejo solo con los ciclos preestablecidos, soy un autómata. Si me manejo con los ciclos naturales, soy un animalito. Entonces, ¿será que nuestra condición como seres humanos es la posibilidad de integrar de la mejor manera posible estas distintas dimensiones cíclicas? Sí, sí, absolutamente. O sea, eso es lo que yo creo que es no sé si la solución, porque no es una solución, sino es una manera de estar, ¿no?
Es el entender que hay aspectos que no están en nuestro control y que además su existencia nos ayuda a construirnos. Y después hay otros en donde negarlos y no tomarlos en cuenta va contra nuestra salud y además nos impide desarrollar nuestras propias actividades de una manera saludable. Porque, por ejemplo, lo que bien dices, tener 3 trabajos puede parecer que es muy positivo porque vas a ganar un poco más de dinero, pero lo más probable es que tu salud se perjudique a partir de ese esfuerzo desmesurado. También está el hecho de que tú te pongas o te propongas cosas que están fuera de las posibilidades materiales de hacerlas. O sea, cuando no te dan alguien o sea, que eso ocurre con frecuencia, alguien que sobresatura su agenda, por ejemplo, sin tomar en cuenta que el tiempo es limitado y que en las ciudades grandes hay tráfico y demás, y entonces llega tarde a todos lados, vive con estrés, porque supone que así puede aprovechar mejor el tiempo. Sin embargo, lo que ocurre es que al no tomar en cuenta lo que materialmente es posible dentro de esos ciclos temporales y existentes, entonces lo que es ir en contra de ellos y autodestruirte a partir de tratar de llevarlos a un extremo en donde ya no son funcionales. Sí, sí, sí. Me quedé pensando en los ciclos existenciales, ¿no? O sea, cómo integrar ahora los ciclos existenciales en esto de los ciclos preestablecidos, culturales, los ciclos naturales, orgánicos. Y estaba pensando que en la existencia, a ver, todo el tiempo estamos en algún momento de algún ciclo, ¿no? Y a mí me parece que es bien interesante tomar conciencia de en qué etapa, como tú decías, de los distintos ciclos estamos. Porque, a ver, tenemos el ciclo de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, o desde antes del nacimiento hasta después de la muerte, según las creencias de cada quien. Pero dentro de ese gran ciclo de la vida, hay otros ciclos menores, que a veces duran muchos años, y dentro de esos ciclos menores hay otros todavía más menores que duran menos tiempo, ¿no? Entonces, me parece que a veces es muy importante darnos cuenta en qué etapa del ciclo estamos. Estamos como en el momento de abrir un ciclo nuevo, estamos desarrollando, transcurriendo un ciclo, estamos necesitando cerrar un ciclo para luego poder abrir otro, ¿no? Me parece que a veces las personas no tenemos mucha conciencia de los ciclos, ¿no? De este devenir cíclico, a lo largo de la vida. Yo fíjate que al respecto lo primero que, que, que diría es el darnos cuenta de que somos gente de nuestro tiempo. ¿A qué voy con esto? Si nosotros nos remitiéramos a la Edad Media, por ejemplo, el individuo, o en tiempos incluso anteriores, tenía que desempeñar un cierto rol, pero la manera en la que estaba estructurada la vida individual de las personas era mucho más ligada a la comunidad y era mucho más parecida a lo que a esos ciclos biológicos de los que hablábamos, ¿no? Salía el sol, la gente se levantaba y se iba a arar al campo, atenido a las estaciones del año para poder cosechar, sembrar, regar, hacer lo que correspondiese. Cuando caía la noche se iban a descansar, en el momento que el día les permitía tomar unos alimentos u otros, tenían una serie de embarazos y de hijos para sostener la especie, para sostener a la propia familia, porque a veces necesitaban manos para trabajar, entonces tener muchos hijos, algunos no sobrevivían, es decir, formaban parte, la estructura del ser humano giraba en torno a los ciclos naturales. Sin embargo, conforme avanza el tiempo y emerge la modernidad, entonces nuestros ciclos naturales están relativamente resueltos en términos de que las ciudades están estructuradas de una cierta manera, podemos trabajar por la noche, podemos levantarnos muy temprano, podemos saltar alimentos, podemos hacer mucho, o sea, ya no estamos atados forzosamente a desempeñar nuestras actividades en función al ciclo natural. Y entonces con la modernidad, a lo que optamos es a construir una individualidad a partir de una serie de objetivos que queremos alcanzar. Y entonces a partir de ahí tengo la impresión de que modificamos la visión y empezamos a construirnos a partir de lo que queríamos lograr, mucho más de lo que a veces podíamos lograr o era razonable lograr. Y eso sí nos condiciona a que empezamos a actuar de una manera distinta, mucho más centrados en conseguir cierto objetivo, aun cuando a veces pueda o no ser funcional y ecológico en nuestra vida, ¿no?
Entonces creo que ahí hay un cambio. Me parece que hoy en día sí somos gente de nuestro tiempo y creo que corresponde ahora darnos cuenta y tomar conciencia de esas dos realidades que convergen, porque no dejaron de haber ciclos, la Tierra no dejó de funcionar exactamente igual que funcionaba hace 500 años. Pero nosotros o sea, los mercados financieros abren a una hora en Tokio, otra hora en no sé dónde, y la gente relacionada con ese ámbito, pues está desde las 3 de la mañana viendo, o sea, estamos metidos en actividades que se superponen a los ciclos naturales y no necesariamente de manera saludable. Sí, 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 tomo lo que tú dices, pienso que los tiempos que corren, la evolución, ¿no?, del ser humano, a los tiempos que corren nos permitió al menos liberarnos entre comillas, ¿sí?, de dos cosas. Por un lado, nos podemos liberar un poco de los ciclos naturales cósmicos, cosa que en la Edad Media no podían hacer, ¿sí? ¿A qué me refiero? En este momento en Buenos Aires, donde estoy yo, es de noche. Ya. Y sin embargo, tú me ves con luz. Si yo estuviera atado a los ciclos cósmicos, no podría tener luz para poder estar, para poder verte, para que tú me veas, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera podemos trabajar aun cuando sea de noche, porque tenemos luz. Entonces, esto es un ejemplo entre miles, ¿no?, de cómo nos liberamos un poco, la evolución de la civilización nos lleva a liberarnos un poco de esos ciclos cósmicos. Y por otro lado, también hay una evolución cultural, como tú marcas muy bien, que en la Edad Media, por ejemplo, ¿no?, también en la antigüedad, pero por ejemplo en la Edad Media, primero que la expectativa de vida era menor, la gente vivía menos tiempo, moría mucho más gente de enfermedades, y entonces estábamos de verdad más atados a la cultura de esa época, a los roles que se esperaban de nosotros. Era mucho más rígido, ¿no?, la estructura social en aquel momento. Pero no quiero meterme tanto en eso, sí hacer notar que nos hemos liberado un poquito, ¿no? Y lo que hemos ganado es esto que tú llamas en la concepción del individuo, ¿no? El individuo de la modernidad, este individuo independiente, libre, entre comillas, ¿no? Y enseguida esto me hizo acordar de algo en lo que yo vengo trabajando mucho desde hace algún tiempo, que es tomar un mito de nuestra cultura que se relaciona mucho con el tema que estamos hablando hoy en nuestro metálogo, que es el mito del viaje del héroe, que desarrolló Joseph Campbell, que es un gran estudioso de los mitos. Porque en tanto nace el individuo, o sea, nace el protagonista, nace el héroe, que es el que tiene que llevar su epopeya, su vida adelante, ¿no? Y entonces, en un taller que vengo dando hace varios años, en un retiro, diseñé una forma de ir explorando cuáles son estas distintas etapas en la vida, en este viaje del héroe que todos emprendemos. O sea, al ser individuos, al ser responsables de nuestros actos, de nuestra vida, al ser protagonistas, de alguna manera eso nos convierte, nos guste o no, en protagonistas y en héroes de nuestra vida. Entonces, ahí establecemos metas, sueños, misiones, realizaciones, cómo queremos vivir, quién queremos que nos acompañe, cuáles son los desafíos que nos esperan. Y aquí entronca también directamente con el tema de los ciclos, ¿no? Porque si yo entiendo el proceso de la vida como este viaje del héroe, de la heroína que todos somos y que todos emprendemos, ¿en qué etapa de ese viaje estamos ahora? Porque dentro del ciclo del viaje del héroe, como yo decía, es como si fuera una serie de Netflix con muchos episodios, con muchos capítulos, ¿no? Cada capítulo es un nuevo ciclo que se abre y que se cierra, ¿no? Entonces, es bien interesante poder percibir, estamos al comienzo de un ciclo, está transcurriendo, estamos cerrando un ciclo. ¿Qué nos pasa a las personas? A veces no queremos que algo termine y persistimos cuando en realidad ese ciclo ya debiera terminar porque está muerto, y ese es un tema bien existencial que nos toca como seres humanos. O bien el ciclo terminó y nos quedamos tan pegados a esa finalización que nos deprimimos y nos resistimos a empezar un ciclo nuevo. Pasa muchas cosas con esto de los ciclos, sí. Sí, definitivamente creo que ese es uno ya en la parte existencial en la que pues nos atañe un poco a todos, porque al final pues es interesante el tema y eso, pero cómo me atañe a mí sería como lo importante, ¿no? Y cómo efectivamente yo creo que todos hemos pasado en algún momento por un ciclo que se ha debido de cerrar y que no lo hemos cerrado lo suficiente o que no lo hemos cerrado que hemos entrado en otro ciclo antes de cerrar el anterior. Me parece que es importante diferenciar, o sea, darnos cuenta de cuando estamos en un ciclo para poder
cerrarlo y poder tomar el siguiente. Y me parece que para poder dos partes importantes de este proceso de gestión de los ciclos, cuando se abren y cuando hay que cerrarlos y cuando estamos listos para tomar otro, son dos conceptos: la resiliencia y la resignificación. O sea, me parece que esos dos son temas que son muy importantes y son aspectos herramientas que las personas podemos y deberíamos intentar desarrollar, porque nos permiten eh, trabajar y gestionar nuestros ciclos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad, lo que es la resiliencia, ¿no? La capacidad de sobreponernos a las adversidades. Pues eso te permite que cuando un ciclo está yendo mal, pues tener la capacidad de decir, no voy a seguir. O sea, a veces nos aferramos a algo con la esperanza de que las cosas van a mejorar, porque van a mejorar, y sin que tengamos ningún elemento que nos permita suponer que así será. Y entonces, en lugar de detenernos y decir, aceptar, tomar la pérdida y aceptar que ese ciclo no va para ningún sitio positivo, es una enorme virtud que no es frecuente y que no todo mundo hemos desarrollado de la mejor manera. Y lo mismo resignificar. Una vez que ocurren cosas, o sea, yo no puedo controlar el hecho de no tener cáncer, por ejemplo, pero sí puedo significarlo de alguna manera que me permita gestionarme de la mejor manera que mi circunstancia concreta exija, ¿no? No sé qué opines de esos dos factores. Sí, claramente, son dos recursos, dos capacidades humanas esenciales, ¿no? La resiliencia y la capacidad de resignificar, de encontrar nuevos significados, ¿no? La capacidad de sobreponernos. Mientras te escuchaba, no podía evitar recién pensar en nosotros, en este aquí y ahora, en este momento del ciclo que estamos viviendo, ¿no? Eh, Estamos saliendo de la pandemia, estamos transcurriendo la pandemia, es un ciclo que se está cerrando, es un ciclo que se está abriendo. ¿En qué momento esa etapa, no? Sabes que ahora hablando más desde lo personal, ¿no? Cerrando este año y viviendo la pandemia tal como se está viviendo en el hemisferio sur, pareciera que estamos en un clima como de una etapa que se va cerrando, ¿no? Y estamos saliendo. Aquí en Buenos Aires ya podemos salir a la calle sin tapabocas, se permiten reuniones sociales, encuentros deportivos. Entonces eso me despertó mucha esperanza de poder retomar mi trabajo de viajar y trabajar con grupos, cosa que se había detenido durante este último año y medio, ¿no? Y, y me ilusionó y luego viendo lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, más en el hemisferio norte, no sé cómo estarán las cosas en México, Juan Carlos, ahora, con la nueva cepa del virus, pareciera que el ciclo en realidad no es que se está cerrando, sino que continúa, como si fuera una rueda sin fin. Entonces, claro, esto ¿será un ciclo o será una rueda sin fin? A mí esto me desorienta, me angustia, y siento la necesidad de apelar a estos dos recursos de los que tú estabas hablando, ¿no? Me gustaría poder encontrar un significado a todo esto que me permita de alguna manera enfocarme, ¿m? Eh, y conectarme con esa capacidad de resiliencia, que es la que todos estamos teniendo en este momento para poder seguir adelante pese a la adversidad, ¿no? Pero me desorienta este punto en particular de no poder definir en qué etapa de este ciclo de la pandemia estamos. Sí, yo creo que en este tema específico de los ciclos, el COVID es un extraordinario, pues un extraordinario laboratorio o un extraordinario maestro, o como lo queramos plantear, pero porque lo que ocurrió es que se ha ido transformando, o sea, y va a tener mucho que ver tanto con la resiliencia como con la resignificación, porque cuando originalmente surge como una pandemia, como esa explosión que hubo que guardarse y contenerse, etcétera, pues lo que se pensaba era que la cosa no iba a pasar de un mes, ¿no? Y cuando ese ciclo resulta que ya no es de un mes, ahora es de tres. Bueno, pues es de tres, aguantamos. Pero después ya no fue de tres, después ya fue pues un año bastante de bastante recogimiento, de bastante encierro.
Ujú. Y después va un segundo año que está, pues que volvemos a la normalidad y que no, y que... Entonces aquí es un ejercicio constante de tanto de resiliencia como de resignificación. O sea, yo a donde vamos, a lo que vamos ahora, que puede cambiar mañana nuevamente, pues el sobreponernos es, ok, viene una crisis económica, se han roto vínculos, se han roto oportunidades de trabajo, se han roto posibilidades, pues ahora hay que trabajar desde ahí. Y la resignificación pues va por el mismo camino, es decir, nosotros aspirar, o sea, me parece que aspirar a volver a la normalidad de 2018 no ocurre, ya no es una opción. Entonces, pues lo que tenemos es que repensar lo que estamos viviendo, que es ese reencuentro híbrido con el mundo nuevamente, es empezar a salir, pero con cuidado, pero siempre vamos a tenernos que vacunar durante un tiempo hasta que al parecer las nuevas betas van siendo contagiosas, pero cada vez menos mortales, pues tenderá a convertirse en una gripe con el tiempo y me imagino que algunos años tendremos que estarnos vacunando 1 o 2 veces al año y la cosa irá así. Me parece que estamos entrando en el ciclo largo de lo que será la normalidad a partir de ahora y tendremos que repensarnos y repensar nuestra vida y repensar nuestras posibilidades y repensar nuestros proyectos desde ahí. O sea, si pensamos viajar y hacer turismo, no podemos pensarlo como lo hacíamos en el 2018, pero tampoco tendríamos que encerrarnos como en el 2020. Tendríamos que encontrar esa nueva significación a partir de la nueva realidad que pareciera estar ocurriendo. Y me parece que eso aplica a todos los ámbitos de la vida. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Volver a la normalidad del 2018 simplemente es imposible, ni siquiera es una opción deseable, Juan Carlos. La vida evoluciona siempre hacia adelante, la vida no puede evolucionar regresando hacia atrás, ¿no? Tenemos que encontrar algo que sea superador, que no sea ni en la normalidad del 2018 ni la normalidad restrictiva aislada de la pandemia, sino algo que se va a ir construyendo. Aquí, mientras te escuchaba y luego de haber abierto este tema, wow, que es un poco nos sacude, porque ya no es solamente una reflexión teórica, sino que me invita y te invita a ver qué nos está pasando con esto, ¿no? De la pandemia que estamos viviendo. Lo que me di cuenta recién es que aquí contactar con los ciclos naturales, ¿no? Con esta experiencia que yo llamaba de los ciclos orgánicos, organísmicos, puede servir de ayuda. Porque lo que me estaba preguntando mientras te escuchaba es, ¿por qué lo que tiene que regular mis ciclos y cómo yo voy a vivir, cómo voy a atravesar experiencialmente los ciclos, tiene que ver con algo que venga necesariamente de afuera? Con las medidas del gobierno, si hay aislamiento, si no hay aislamiento, si hay vacuna, si hay pasaporte sanitario, o sea, hay también algo que a mí me va pasando en mi propia experiencia personal con relación a todo esto. Fíjate, te voy a dar un ejemplo personal. El año pasado, en plena pandemia, había mucho aislamiento aquí en Buenos Aires, ¿no? Luego se abrió la posibilidad de salir a la calle, el uso del tapabocas era obligatorio en la calle y yo lo obedecía. Esos son como los convencionalismos sociales. Pero en algún momento estaba a la noche en una calle desierta y escuché, sentí mi propia naturaleza orgánica y dije, ¿cuál es el sentido de tener el tapaboca en una calle desierta a la noche, con viento, con fresco? Entonces me saqué el tapaboca, ¿sí? Soy un pequeño héroe, pero en mi propia vida, en este viaje del héroe de todos, eso es bien importante, ¿sí? Y durante mucho tiempo, aun cuando usar tapaboca en la calle era obligatorio, cuando había muy poquita gente, yo andaba sin el tapaboca por la calle y por supuesto siempre lo usaba en lugares cerrados o con mucha gente. La gente me miraba como si fuera un hereje, un traidor, un loco que andaba, ¿sí? Pero no me preocupó en ese momento porque escuché eso que era más orgánico, o sea, yo no necesitaba, nadie hubiera necesitado y escuché eso, ¿no? Más allá que en ese momento iba a contramano de un convencionalismo social. Luego apareció, no me acuerdo qué cepa, que era hiper recontra contagiosísima, y entonces, aún caminando por la calle,
sentí la necesidad de volver a ponerme el tapaboca. ¿No? Y fui con mi tapaboca por la calle durante otra cierta cantidad de meses, ¿no? Y cuando pasó eso, este año, volví a sentir la necesidad de estar sin tapaboca por la calle, ¿no? Y ahí cuento esto simplemente como un pequeño ejemplo muy, muy personal de cómo también podemos escuchar esos ciclos, prestar atención a esos ciclos que son puramente orgánicos y que son independientemente de esos ciclos cósmicos, como sería la pandemia en sí misma, ¿m? O como serían esos ciclos predeterminados que están regulados por las convencionalidades que las autoridades sanitarias dictaminan, ¿no? Entonces, también aquí se ve que están estos tres ciclos superpuestos, ¿no? Las autoridades sanitarias con sus regulaciones determinan cierto tipo de ciclos preestablecidos, como tú decías, ¿no? En tal fecha se autoriza que la gente se junte, que en tal fecha se autoriza que se pueda andar con tapabocas o sin tapabocas, hasta tal fecha la gente tiene que vacunarse, etcétera, etcétera. Luego hay ciclos completamente naturales, que es el ciclo natural de la enfermedad, de la pandemia, del virus o de lo que sea que esté sucediendo. Pero también están los ciclos completamente personales, naturales, orgánicos, ¿no? De cómo cada uno siente que va viviendo el comienzo de la experiencia, el devenir de la experiencia y cuando eso tiene que cerrarse y pasar a otra etapa distinta. Claro, porque es que a mí me parece muy interesante porque cuando suceden cosas tan serias como en este caso la pandemia, pues evidentemente que las instrucciones que vienen de fuera se vuelven muy importantes porque pues durante un periodo importante de tiempo depende de la propia supervivencia. Pero una vez que entramos en una especie de normalidad de la crisis, o sea, porque ya deja de ser una crisis para convertirse en una nueva condición de existencia, cuando entramos en ese periodo, entonces ya podemos empezar a tomar decisiones. Vamos a salirnos por un momento de la pandemia y vayamos a una crisis económica. En Argentina, no me hagas mucho caso, pero tengo entendido que alguna han tenido. Y La por, y verdad, por, no sé de qué hablas, Juan Carlos. No sé de qué hablas. y por, y por acá en México también conocemos un poco a fondo el concepto. ¿Qué ocurre cuando hay una crisis económica? Pues todos los factores externos cambian y cambian, pues salvo para una pequeña parte del que tiene dinero y que lo puede invertir de una cierta manera, para la gran mayoría las condiciones externas se vuelven completamente negativas. Sin embargo, hay un punto en la crisis en la que, ok, esta es la realidad nueva y ahora tenemos que vivir de otro modo. Ahora tenemos que resignificar lo que está ocurriendo para reconstruir mi vida, para cambiar el rumbo, para fijarme nuevas metas, para ponerme nuevos planes. Y me parece que eso ocurre con todos los ciclos, los más grandes y los más pequeños. O sea, si tienes una enfermedad, tendrás que resignificar y tendrás que aceptar lo que te está ocurriendo. Bueno, no tendrás que, sino sería lo deseable, ¿no? Para poder sobreponerte a eso, sobreponerte a lo que sea posible sobreponerte, aceptando lo que es y reconstruyendo tu vida a partir de darle nuevo significado a la circunstancia, porque a veces pensamos que la vida solamente es vivible cuando todas las condiciones son óptimas. Y yo no sé de nadie que haya vivido esa vida. Entonces, si nosotros nos planteamos la vida como si nosotros tuviésemos que vivir en condiciones óptimas siempre y en todo momento, lo que nos vamos a hacer es a frustrar terriblemente. La vida nunca va a ser exactamente como la pensamos o exactamente como la deseamos, porque ni siquiera podríamos saber si eso sería deseable ya que ocurriese. Pero de cualquier modo no va a ocurrir. Vamos a vivir la vida dentro de unas circunstancias externas, internas, materiales, colectivas, que se van a combinar para que la vida sea lo que es. ¿Y qué hacemos con eso en cada uno de nuestros ámbitos? O sea, ¿cómo gestionamos de una manera saludable, de una manera responsable, de una manera sensata, eso que estamos viviendo y que no está en nuestro control transformar del todo, pero que tampoco somos una hoja en el viento? O sea, sí podemos influir de alguna manera. Y me parece que ahí es donde está esa clave de poder estar en una circunstancia, como en este caso la pandemia, como una crisis económica, como una pérdida de un ser querido, que obviamente la pandemia ha traído a millones de personas en el mundo que han perdido a un ser querido.
O sea, eso es algo que no lo puedes evitar, que ocurre y que transforma los diferentes ciclos y los diferentes ámbitos. ¿Qué hacer desde ahí? O sea, para mí creo que lo importante de abordar el tema de los ciclos y de la apertura y cierre de ellos es pensarlos, se me ocurre como si estuviésemos navegando. O sea, nosotros, ok, nos lanzamos al mar y trazamos una ruta, pero después si hay tormentas, si cambian las corrientes, si el viento va al revés, pues tienes que seguir, o sea, tienes que gestionarte a partir de lo que va ocurriendo porque no está en tu mano. Y me parece que esa es una parte central de entender los ciclos. Cuando nos proponemos cosas, no siempre ocurrirán como nosotros pensamos o como nosotros desearíamos que va a ocurrir. El propósito es un referente, pero no es un mandato para el cosmos, ¿no? O sea, las cosas ocurrirán como, incluso hasta en términos esotéricos, lo que ocurre es una enseñanza. O sea, el aprender a gestionarte desde lo que te ocurra es una manera de ser sabio también. Entonces, me parece que por ahí también puede ser una manera de abordar el tema. No sé qué opines. Entonces, tomo tu ser sabio, tomo todo lo que dices, entramos en el ciclo de cómo ir cerrando este metálogo, entramos en el ciclo de la vuelta de tuerca, y si todo esto no fuera como lo estamos diciendo, o si todo esto sí fuera como lo estamos diciendo, Juan Carlos, ¿cómo navegamos entonces la vida con toda esta información, con todas estas reflexiones? ¿Cómo plantearías tu cierre? Y luego yo voy a plantear, a ver qué rescato yo de esta conversación para ir cerrando este metálogo, porque el ciclo nos dice que ya tiene que irse terminando. Así es. La gente que nos escucha también tiene derecho a seguir con su vida y con sus demás ciclos. Eh, Pues haría un resumen un poco con la última intervención, ¿no? O sea, la vida está compuesta de una serie de ámbitos, de roles y de ciclos en los que participamos en diferentes ámbitos y cada uno de ellos es una combinación de lo que nosotros deseamos de ese ciclo y de todos los factores internos y externos que lo concretan en la realidad. Y el propósito es saber gestionarse desde ahí, entendiendo que los ciclos uno, terminan y segundo, el alargarlos innecesariamente o el abandonarlos no es, o sea, ahí también es una parte de la sabiduría, el hasta dónde me aferro a continuar con un ciclo y hasta dónde soy capaz de decir esto ya no va para ningún sitio y tengo el valor de cerrarlo de una manera apropiada para poderme quitar ese peso, porque un ciclo mal cerrado lo que suele ocurrir con él es que se vuelve un lastre, porque no nos permite continuar nuestro camino, nos bloquea cuando queremos abrir el siguiente. Entonces, ¿cómo abandonarlo? ¿Cómo dejar atrás? Quitarse lo que nos estorba, lo que nos pesa, para poder dar los pasos siguientes. Y me parece que lo que decíamos, la resiliencia y la resignificación son dos vías muy importantes. Bien, yo para cerrar traería a una deidad de la mitología hindú que es Shiva, Shiva Nataraja, y algo que se llama como la danza de Shiva. Hay una estatuilla muy conocida sobre este dios hindú que está como danzando en una posición así. Pero básicamente lo que quiero compartirte es que esta danza, si pudiéramos plantearlo de esta manera, tiene tres movimientos. El primer movimiento de esta danza de Shiva, que expresa los ciclos en el universo, tiene que ver con el movimiento de la creación. El segundo movimiento de esta danza tiene que ver con la conservación de lo creado. Y el tercer movimiento de esta danza de Shiva tiene que ver con la destrucción de lo conservado para poder volver a crear algo nuevo. Por eso esto es una danza circular, por eso esta estatuilla. Digo estatuilla porque la que tengo yo en mi casa es muy chiquitita, pero en la India y en otros lugares hay estatuas gigantescas de esta deidad. Expresa de alguna manera ese viaje circular de la vida, ¿no? Donde todos son ciclos que empiezan y terminan, empiezan, se conservan y terminan, se van superponiendo unos a otros. Y lo que quería compartirte para cerrar es que me quedo con esta imagen que tú trajiste de que a los seres humanos, a nosotros, a estas personitas que somos, no nos queda otro remedio que tener que navegar
por estas aguas inciertas, ¿no? Y que de alguna manera somos como los capitanes, pequeños o grandes capitanes de nuestros pequeños o grandes barcos, que vamos navegando por estas aguas de la vida y tenemos que ver qué rumbo tomamos y cómo afrontamos las adversidades con nuestra capacidad de resiliencia, con nuestra resignificación, sabiendo asumir los ciclos cuando están empezando, sabiendo asumir cuando van cerrando para poder terminarlos de la mejor manera posible y empezar los siguientes. Y en este navegar por estas aguas inciertas, aprender a integrar dentro de nosotros estos ciclos preestablecidos que tú nos propusiste, con estos ciclos orgánicos y naturales, encontrando un equilibrio para, como nuestra condición humana, ¿no? Estar siempre navegando por estas aguas inciertas o bailando sobre esta cuerda floja, ¿sí? entre dos cimas de las montañas, ¿no? ¿Qué más decirte? Todo lo demás es silencio, Yaco. Bueno, y así cerramos este último metálogo del ciclo 2021. Por supuesto, por favor, no olviden que además de que estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Escríbanos sus comentarios, su feedback, propóngannos temas para que conversemos en otros metálogos, todo lo que tengan ganas de compartir con nosotros en la página de YouTube, en nuestra página de Facebook, Metálogos Aldir Plashta, más allá de lo evidente. Así podemos seguir en contacto en este viaje en el que estamos todos. Juan Carlos, abrazo grande, buen año para ti, buen cierre de año, lo mejor para este nuevo año que se inicia, y ya el próximo mes nos encontraremos en el 4º episodio de nuestros Metálogos. Pues nada, muchas gracias, Gaby, un placer, que tengas muy feliz Navidad, un abrazo para toda la gente que nos oye, para ti, para tu familia, y nos encontramos muy pronto, que el año termina ya en nada y estaremos por aquí nuevamente. Gracias. Gracias a ti. Chau, chau.